Señor Pedro Butasoni, co-director de Troy Consultores. Así que, Pedro, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Todo muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ¿nos quedan cuántos días hasta las elecciones? Muy poco, Nada. ¿no? 12 días. 12 días. 12 días. Sí, sí. Con un escenario convulsionado, el tema económico, la visita de hoy de Milei a Trump. Bueno, se empieza a configurar, digamos, a ver, ¿cómo te digo? Escenarios distintos, y empiezan los analistas a decir, ¿qué pasaría con la libertad base, con el gobierno si pierde, si gana por poco, si pierde por mucho, etcétera, etcétera? Pero me parece que hay una gran coincidencia y que hay un porcentaje muy grande de indecisos que empiezan a aparecer, de gente que algunos hablan de que va a decidir ese domingo si va a ir a votar primero y qué va a votar. ¿Puede ser esto así? ¿Puede estar así? A ver, estamos ante una elección del menos malo para todo en general, ¿no? Me parece que yo creo que ningún espacio político a nivel nacional, y menos en los grandes distritos, despierta un entusiasmo excesivo de decir tengo que ir a votar por tal o cual partido político, ¿no? Me parece que estamos ante una elección más por la negativa que por la positiva. Digo, mucha gente que va a ir a votar a La Libertad Avanza porque no quiere que gane el kirchnerismo o el peronismo, y mucha gente que va a ir a votar al peronismo o al kirchnerismo porque no quiere que gane La Libertad Avanza, ¿no? Y en esa dinámica se intentan colar algunos provincialismos o algunos frentes provinciales en diferentes provincias que le intentan decir a la gente che, bueno, hay una tercera posición, no hace falta que voten por la negativa, tenemos una opción provincial, intentan meterse en la discusión de ese principio de polarización que hay a nivel nacional, ¿no? Pero me parece que estamos ante una elección de minorías, digamos, ninguno de los espacios políticos va a tener un gran caudal de votos, sino que vamos a estar hablando de margen entre 30 y 35 puntos del que salga primero, ¿no? Que si lo miramos con elecciones en retrospectiva, digamos, elecciones, no sé, de Juntos por el Cambio, del peronismo de otras épocas, son niveles muy bajos, ¿no? Que te va a llevar también a un parlamento muy fragmentado, ¿no? Que me parece que va a ser tal vez la principal señal de cuál va a ser la dinámica política del próximo año. Bueno, vamos a tener de vuelta un parlamento fragmentado y un gobierno obligado a negociar con otros sectores políticos para sacar leyes importantes, principalmente con los sectores dialoguistas, estos famosos sectores dialoguistas que principalmente responden a los gobernadores o a algún bloque más federal como el de Pichetto, ¿no? Ahora, hay un escenario para el próximo Congreso que es: si los gobernadores de, por ejemplo, Provincias Unidas, les llega a ir, como ellos esperan, digamos, estar o primeros o segundos, que, digamos, las hipótesis de máxima y de mínima que tienen, lo mismo que Sáenz aquí, digamos que no está en Provincias Unidas, pero es, digamos, el mismo escenario, ¿no? Sí. De un gobernador encabezando un sector y encabezando, digamos, más, Sáenz está prácticamente él con la campaña al hombro, ¿no? Si le fuera bien, digamos, a todos estos gobernadores, que le vaya bien, significa que salen primero, segundo, que llevan senadores, diputados, etcétera. No sé si van a conformar un solo bloque, cómo se van a comportar en el Congreso, pero esto daría como una luz de que empieza a aparecer la posibilidad de una tercera posición en la Argentina, que es lo que vos decías recién, de que no tenés que, si no querés votar por el mileísmo, no tenés por qué votar necesariamente por el kirchnerismo y al revés lo mismo. El tema es cuánto del Congreso, frente a estas posibilidades de los que se quedan en sus bancas, están actualmente y van a seguir, pueden empezar a girar, digamos, o a emigrar hacia eso, porque, digamos, si les va bien, tienen un potencial de crecimiento. Sí, a ver, van a generar expectativas. Yo creo que van a tener un bloque, me parece interesante, o por lo menos lo suficientemente interesante para ser importante en la discusión y en la agenda legislativa del próximo Parlamento, ¿no? Y van a ser definitorios en un montón de leyes que el gobierno quiere avanzar, ¿no? El gobierno va a tener un tercio seguramente con el PRO, o sea, no propio, ¿no?, de Libertad Avanza puro, pero si sumamos al PRO, que viene trabajando en conjunto y que van a tener una alianza seguramente después de las elecciones, van a tener ese tercio que le va a permitir a Milei sostener, por ejemplo, un veto, o nada,
que no le volteen un decreto, pero después para aprobar leyes va a necesitar de este bloque los gobernadores y ahí van a tener la posibilidad de plantar una agenda, ¿no? Ese plantar una agenda te permite empezar a generar expectativa de cara a 2027, digo, porque podés empezar a discutir temas que le interesan a las provincias o que le interesan a esos gobernadores, ¿no? Algo que tal vez era difícil en este Parlamento, digo, más allá de poner un voto a favor o en contra de mi ley, les costaba plantar una agenda, ¿no? O llevar proyectos al Congreso que sean de interés para las provincias, ¿no? Yo creo que eso algo va a cambiar y que se puede generar alguna expectativa en base a estos provincialismos, ¿no? Tienen un contexto favorable que tal vez no tuvieron en otros momentos porque los dos grandes espacios nacionales actuales, Libertad Avanza y Fuerza Patria, Fuerza Patria le pesa la mochila del gobierno de Alberto Fernández y a la Libertad Avanza le pesa el presente, digamos, ¿no? Ninguno de los dos es exitoso, por lo menos en la actualidad, y eso te da un contexto favorable para meterte, porque si la Libertad Avanza hoy estaría encaminado su rumbo de gobierno, la economía estaría creciendo, habría estabilidad, las variables en general estarían todas estables, y difícilmente si no habría espacio. Si no hubieran tenido los casos de corrupción, difícilmente habría espacio para los provincialismos. De hecho, la mayoría hubiera terminado no jugando esta elección o intentando aliarse con la Libertad Avanza. Pero al tener un mal presente el gobierno nacional y un pasado reciente muy malo, Fuerza Patria, tienen una oportunidad de meterse en la discusión y pensar. Yo insisto en esto, no tanto es esta elección, me parece que esta elección ellos quieren plantarse y tener una primera experiencia, digamos, como espacio político, pero sí mirar una película y decir, bueno, vamos a tener una agenda federal los próximos 2 años que nos dejen bien plantado en 2027, ¿no? Me parece que están mirando la película y que es una apuesta interesante porque, bueno, hay provincias grandes, ¿no? Tenés Santa Fe, tenés Córdoba, que son las dos provincias más grandes después de provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y junto con esto, digamos, empieza como, digamos, a aparecer un discurso, que es decir, ¿cómo hacía? ¿No? Yo, ayer lo comentábamos aquí, que escuché ya 2 o 3 veces a los integrantes de este sector de gobernadores, el encontrar el discurso y decir, bueno, no queremos ni los que se robaron la obra pública, ni los que la paralizaron a la obra pública, ¿no? Es digamos, como que le encontraron ahí un eje discursivo interesante. No, hay que ver, yo creo que la Libertad Avanza, su forma de gobernar, su estilo de gobernar y su modelo de gobierno le dio la excusa perfecta a los gobernadores para meterse en la discusión, digo, porque primero que la Libertad Avanza abandonó las provincias y creo que nadie puede negar esa realidad, ¿no? Abandonó en el sentido de que dejaron de invertir en obra pública, en salud, en educación, en todo lo que los gobiernos normalmente invertían en las provincias, los gobiernos nacionales, esto con mayor o menor medida, ¿no? Tal vez algún gobierno peronista invertía en algunas áreas, Mauricio Macri tampoco dejó de invertir, digo, todos hacían obra pública, esto directamente la recortaron y la gente lo percibe y lo nota en su realidad cotidiana, ¿no? Entonces ahí le dieron un discurso a los gobernadores de decir, che, esto no está bien y hay que buscar alguna alternativa, ¿no? Después, por supuesto, lo que ha pasado con el peronismo, sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández, con las causas de Cristina, bueno, causa vialidad y las causas de Cristina en general, ellos ya estaban diferenciados de ese sector, ¿no? Y no habían compartido nunca, por lo menos no en los últimos 10 años, con el kirchnerismo, ¿no? Pero yo creo que la clave es tal vez el fracaso circunstancial o por lo menos el mal momento que vive la Libertad Avanza y su modelo de gobierno en las provincias, que claramente no estamos ante un gobierno que piense en términos de federalismo, que piense en cómo darle competitividad al norte argentino, de qué obras de infraestructura necesita Salta, Jujuy, no sé, el norte grande, Rosario, en Córdoba, para ser más competitivo, ¿no? Para seguir creciendo. Me parece que esa mirada del gobierno nacional no existe, solo tiene una mirada macroeconómica, de estabilizar ciertas variables, de darle un rumbo más, si se quiere, financiero a la Argentina, ¿no? Bueno, bajemos la inflación, estabilicemos ciertas variables, que vuelve el crédito y a partir de ahí que surja algo o que se genere algún tipo de crecimiento, ¿no? Pero no hay una mirada más del, si se quiere, desarrollista, de decir, bueno, ¿qué necesitan las provincias para hacerse más competitivos? ¿Qué necesita Salta para que su producción agro, su producción minera llegue con más facilidad a un puerto, que se abaraten los costos de flete? Y eso le da una oportunidad a los gobernadores, ¿no? Porque entienden muy bien esa realidad de lo que viven en términos productivos, ¿no? Ahora, la lectura que vamos a tener que hacer el domingo 26 a la noche, digamos, van a ser un montón de lecturas, porque depende cómo les vaya, ¿no? A los gobernadores. Supongamos que salgan primeros, segundos en su provincia, de acuerdo a cómo les vaya.
El tema es que hay dos formas de leer las elecciones legislativas. Una es cuántos votos saqué en todo el país. Entonces la Libertad Avanza dice, saqué tantos votos en todo el país. No sé, el kirchnerismo dirá, saqué tantos votos en todo el país. Los gobernadores van a sacar menos porque no están en todas las provincias. No se va a poder computar. Por ejemplo, no sé, Provincias Unidas no va a poder computar los votos que logre el sector de Islandia aquí y Salta, a menos que los terminen sumando. Esa es una lectura, la cantidad de votos. La otra es, digamos, la lectura de la cantidad de legisladores que conseguís. Entonces, ahí me parece que esa lectura es interesante porque yo me empiezo a acordar lo que pasó con las lecturas que se hacían aquí en mayo, en la elección de mayo. No sé, yo me acuerdo que la Libertad Avanza gana la capital, fue un primer impacto, y después empezás a sumar los votos, digamos, sumar lo que sacó el saincismo en toda la provincia. No me acuerdo si eran de cuántos, sí, 20 diputados que se renovaban, o 21, creo que consiguió 20, no me acuerdo bien el número. De senadores creo que casi todos, excepto uno, el de la capital, sí, que no lo consiguieron. Entonces, claro, ¿cómo se hacen las lecturas de tales elecciones? No, bueno, a ver, cada uno va a intentar tirar para su lado. La Libertad Avanza va a intentar comunicar el resultado general, digamos, cuántos votos sacaron a nivel nacional, porque es el único espacio que se presenta en los 24 distritos, ¿no? Entonces es difícil que pierda, digamos, porque no hay otro que compita en todas las provincias más la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que la Libertad Avanza va a ir por ese camino, ¿no? Yo creo que acá lo interesante es ver cómo se pinta el mapa de Argentina. Y ahí la Libertad Avanza también tengo un problema mayor, decir, bueno, ¿en cuántas provincias ganaste efectivamente? ¿No? Que me parece que también eso se relaciona a la cantidad de bancas que después podés tener, ¿no? En escenarios optimistas, la Libertad Avanza tal vez gane en 8 provincias. En escenario, algunos pesimistas, algunos encuestadores, no sé, como Gustavo Córdoba dice que puede ganar solo en 4. Digo, si ganás en 4 provincias siendo el gobierno nacional, sí, es catastrófico. Estás en problemas serios. Estás en problemas serios, ¿no? Sí. Si ganás en 8, 24 también es una complicación, ¿no? Si empezamos a puntear, digamos, el mapa de Argentina, y bueno, es difícil que la Libertad Avanza gane en muchos distritos. Entonces vamos a tener si se quiere, un país multicolor. No vamos a tener ni todo violeta, ni todo celeste Fuerza Patria, sino que vamos a tener algo multicolor. Vamos a tener lugares donde ganen Fuerza Patria, lugares donde gane la Libertad Avanza y lugares donde ganen los frentes provinciales, ¿no? Y que eso va a representar mucho de lo que va a pasar con el siguiente Parlamento. Vamos a tener un Parlamento fragmentado, con muchas fuerzas políticas y con un gobierno nacional obligado al consenso, que se lo viene marcando Estados Unidos, que un poco nos viene marcando la política, ¿no? La reunión que tuvieron el asesor principal de la Casa Blanca, de Trump en materia política, digamos, el Santiago Caputo gringo, con sí, Santiago Caputo, con De Loredo, con Pichetto y con otros dirigentes, es bueno, ya pensando en construir gobernabilidad hacia adelante, entendiendo que la Libertad Avanza no va a poder sacar ni una ley con los propios puros y duros, ¿no? Sí, claro, sino que va a necesitar gobernabilidad. Un asesor, una persona cercana a Donald Trump, a reunirse con legisladores o opositores dialoguistas a pedirle que haya gobernabilidad, es que los números, o por lo menos Estados Unidos supone que los números no le van a dar muy bien a la Libertad Avanza. No, es que no van a estar, porque la Libertad Avanza estará flotando entre 30 y 35 puntos. Eso no te va a dar ni siquiera un tercio de legisladores propios, digamos. Es inevitable que el PRO, además, que es su principal aliado, renueva la elección 2021, que le fue muy bien, es decir, que va a perder mucho porque ya casi no juega como espacio político. Exacto, no sí, presenta casi candidatos en diferentes partes del país. Entonces va a tener un parlamento muy complejo que, si no construye gobernabilidad con el radicalismo, con el bloque de gobernadores, con el bloque de Pichetto, va a estar en un problema, ¿no? Y Estados Unidos en esto me parece que es pragmático, es decir, bueno, está bien, yo te voy a prestar 20.000 palos, vamos a hacer un swap de 20.000 palos, voy a comprar peso argentino, voy a hacer todo lo que haga falta para estabilizarte la economía, pero dale sustento político a tu proyecto económico, porque si no esto se viene a pique, ¿no? No hay mucha vuelta, digo, no hay modelo económico que no se sustenta en la política, ¿no? Y en Argentina ya lo vimos muchas veces, ¿no? Entonces, si ellos no construyen gobernabilidad con otros bloques, esto no va para ningún lado, ¿no? Y estos bloques son determinantes los gobernadores.
Determinante. Determinante. A ver, Entonces, si no construye relación con los gobernadores... Estados Unidos sabe que con el kirchnerismo, que va a seguir siendo la primera minoría en el Parlamento, no hay posibilidad de negociación en torno al programa económico. Después en otras cosas tal vez haya ahí puentes que se puedan tender, ¿no? Pero en torno al programa económico, Fuerza Patria, Unión por la Patria, como se llama el próximo bloque kirchnerista, no le va a dar un solo voto. Entonces va a tener un núcleo duro ahí de oposición fuerte. Queda una parte en el medio, que es lo que ha perdido el gobierno después de 2024, donde ha podido construir mayorías con esos bloques, que son los bloques de los gobernadores. Que en definitiva, a ver, pensando en esto, quizás a la Libertad Avanza le convenga que le vaya bien a los gobernadores en la elección, porque es donde puede tener un puente de diálogo con el kirchnerismo. Totalmente. Le van a decir que no a todo. A ver, es lógico, si el gobierno, por ejemplo, en Salta, si el gobierno nacional tiene que elegir y dirá, bueno, primero nosotros, segundo Sáenz. No hay duda de eso, ¿no? Porque con Sáenz tienen diálogo. Mínimamente pueden hablar. No, con Sáenz tienen diálogo. Le sabe que le va a decir el kirchnerismo, le va a decir no a todo. No hay ninguna posibilidad, no sé, que Emiliano Estrada en un próximo parlamento le vote algo a favor al gobierno de Milei, digamos. En cambio, un Bernardo Viela tranquilamente, ¿no? Es una persona con la que tranquilamente el gobierno puede dialogar. Entonces, si tiene que elegir, claramente va a elegir por los gobernadores. El gobierno nacional mantiene diálogo con todos estos gobernadores, más allá de que tuvo vaivenes, ¿no? En algunos momentos que se había cortado, lo sigue manteniendo. Por supuesto, en proceso electoral no van a dar muestras de amistad muy claras, pero me parece que hay puentes tendidos para adelante que los pueden volver a reforzar, ¿no? Pero ahí el gobierno tiene que empezar a ceder, ¿no? Ya creo que los gobernadores no se van a comprar el verso de 2024, venir, firma un convenio, dame los votos, le van a ir a decir, bueno, quiero la obra efectiva, quiero la inversión efectiva. Pero por último, este escenario, digamos, de casi núcleos duros, tanto de la Libertad Avanza como del kirchnerismo, porque están ahí, digamos, ¿no? Más o menos flotando en sus núcleos duros. Abre un escenario grande, no sé, para opciones como esta de los gobernadores, para Sáenz aquí y todo lo demás. Esto ya configura lo que hablábamos la vez pasada, sigue a 12 días, 14 días que estamos en las elecciones, sigue un escenario de 3/3. Sí, no, totalmente, ¿no? Y en Salta me parece que más todavía, tenemos un gobierno provincial con el gobernador a la cabeza de la campaña de su propio espacio político y con una campaña muy potente, ¿no? En toda la provincia. Eso hace que primero los salteños, específicamente en Salta, siga creciendo, que se acerque a los principales frentes, y hoy para mí tenemos un escenario totalmente abierto, ¿no? ¿Cómo has visto lo de Juan Carlos Romero? Con una definición, pocas veces lo vi con una definición tan fuerte, tan clara. Has visto que siempre Juan Carlos Romero jugaba medio que sí, medio que no, digamos, ¿no? Esta vez fue como muy contundente, muy claro. No, contundente. A favor de Sáenz, digamos. No, totalmente, lo habíamos hablado primero cuando salió la foto, que fue como el adelanto. Bueno, vos lo dijiste aquí, no, esto ya está, ya es. Y algunos me putearon, perdón la palabra, por decir, no, nada. No me digas, ¿sí? Sí, algunos me dijeron que estaba diciendo eso porque me pagaban y demás, ¿no? A las 2 semanas viene el Romero y nos dio y lo confirma, nos dio un poco la razón, ¿no? Me parece que hay ahí un apoyo contundente. De Romero, que igual también siempre tuvo una posición más allá de a veces estar más cerca de Juntos por el Cambio, o a veces un poco también cercano a Libertad Avanza, siempre una posición muy provincialista, entonces lógico con su historia y su coherencia política de que si tiene que elegir no quede ni con el kirchnerismo ni con un frente como la Libertad Avanza, sino con un frente provincial, ¿no? Bueno, si seguimos así, vas a tener que ir por el camino de una demanda de violencia laboral, porque si cada vez que venís te terminan insultando y todo lo demás, pero el tema es que después se termina confirmando todo lo que decís. Así se enojan, pero después se confirma. Igual lo que está pasando es que los consultores nos volvimos como... Los políticos, en vez de putearse entre ellos, terminan puteando a los consultores. ¿No? Nos eligieron como dónde descargamos, ¿no? Me parece que se hacen cada día menos responsables de sus derrotas, de sus victorias, de sus acciones, y todos terminan cargando a los consultores, ¿no? Desde los más grandes como Santiago Caputo hasta los tener que cambiar el nombre de la consultora, convertirla en Catarsis en vez de Droid. Bueno, en algún momento vamos a terminar haciendo política nosotros, porque tenemos más costo político que los propios políticos. Pedro, gracias por venir como siempre. Gracias a vos, Indio. Un abrazo, hasta cualquier momento. Muy bien, avanzamos nosotros.